Buenos días, jóvenes, espero estén bien, cuídense, quédense en su casa, háganle caso a sus padres, estamos pasando tiempos muy difíciles, es importante, ¿verdad?, el cuidado personal y el cuidado de sus adultos, el cuidado de toda la familia. Reciban un cariñoso y afectuoso saludo y les voy a hacer una clase de la primera guía. Ojalá la tuvieran a mano, pero como va a estar grabado, después la pueden buscar e ir desarrollándola de la mejor manera. La guía se llama La libertad como tema literario. Me voy a apoyar acá del computador para ir dándole paso a paso. En el primer texto aparece uno que se llama Orígenes del romanticismo literario. Y para eso me voy a apoyar también los que tengan el texto que ya se repartió y ojalá lo puedan tener en su casa si no lo pueden descargar. Para este primer texto, Orígenes del romanticismo literario, se pueden apoyar en las páginas 236 y 237. También en la página 246 a la 251. Y finalmente en la página 280 a la 281. Este es un texto, ¿verdad?, que responde y explica los orígenes del romanticismo literario, en el cual aparecen las características de este periodo romántico, aparecen también los temas, los principales temas que aborda el romanticismo, y después aparecen las actividades que tienen que desarrollar. En la parte derecha aparece un apartado que tienen que complementar ustedes. Esto lo pueden hacer directamente en la guía o lo hacen en su cuaderno. Esto, por favor, no hay que enviarlo, es para estudiar, es para que ustedes repasen y respondan, ¿verdad?, las interrogantes que se plantean. En relación al tipo de texto, ustedes saben, ¿verdad?, por años anteriores ya esto lo conocen, este documento, este formato lo conocen, pero les voy a recordar, ¿verdad?, los tipos de texto. Tenemos el narrativo, tenemos el descriptivo, tenemos el expositivo y tenemos el argumentativo, ¿ya? De esos tienen que, después que lean, clasificarlo. Después, el propósito comunicativo. ¿Cuál sería el propósito? Será informativo, si es informar, ¿verdad?, dar a conocer. Será de entretención, si es que es para recrearse, ¿verdad?, deleitarse. O será persuasivo. Persuasivo significa tratar de convencer con argumentos, ¿verdad?, un punto de vista. Entonces, el propósito está claro. Función del lenguaje. La función del lenguaje está estrechamente ligada a los factores que vimos el año pasado, o que deberían haber visto. Emisor, receptor y mensaje. La función que está centrada en el emisor, es decir, si yo doy a conocer mis pensamientos, mi opinión, ¿verdad?, o doy a conocer algo personal, esa función se llama emotiva o expresiva. Si la función del texto, ¿verdad?, está centrada en el receptor, se llama conativa o apelativa. Y obviamente está centrado, ¿verdad?, en el receptor, en el lector, en el destinatario del texto. Y finalmente la función que vimos también el año pasado, que debieran recordar, es la función representativa o referencial, que alude, ¿verdad?, a un tercer elemento que no es ni el yo ni el tú, sino que es un referente. Por eso se llama referencial, un referente ajeno al yo y al tú. Entonces ustedes deben determinar qué función del lenguaje predomina en ese texto. Después tenemos el contenido del texto, de qué se trata, el tema, a qué se refiere, etcétera, que es muy evidente. Después tenemos los factores que ya acabo de explicar: emisor, receptor. El emisor es quien le envía, quien lo escribe, quien lo da a conocer. El receptor, obviamente, el destinatario, el lector, a quien va dirigido. Después tenemos el canal. Canal es la vía de comunicación, en este caso, ¿verdad? Yo estoy grabando, por lo tanto, es un elemento audiovisual.
¿Cuál será el canal ahí en ese caso? Eso lo tienen que determinar. Y el contexto se refiere al momento y al lugar a que se refiere. ¿En qué momento, verdad? Época, en qué espacio físico, etcétera. A eso se refiere el contexto. Aparecen ahí unos links, ¿verdad? Que pudieran pinchar, ¿verdad? Para mayor comprensión, si es que no lo entienden, ¿verdad? Si es que no lo recuerdan. Ya, volviendo a la guía, después aparece 3 preguntas en relación al texto. Una son comprensión de lectura. Una textual. ¿Qué significa textual? Significa que está en el texto, que está explícito. Es cosa de leerlo y sacar. Y ahí eso viene con alternativas. La inferencial es una deducción. Es algo que está implícito en el texto y que yo debo inferir, deducir. ¿Ya? También viene con alternativas, viene objetiva. Y por último, crítico valorativo. ¿A qué se refiere eso? Eso ya no está expresamente ni tácitamente en el texto, sino que está en mí. Crítico valorativo. Doy a conocer, emito juicio, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es mi punto de vista frente a lo que estoy leyendo. Y eso también viene con alternativas. En el caso, ¿verdad?, de las preguntas inferencial y crítico valorativo, aparece un pequeño espacio para que justifique tu respuesta. Dar las razones por qué eliges esa alternativa. Después viene un segundo texto, también referido a la unidad. Al final me voy a referir, ¿verdad?, a los objetivos, ¿verdad?, que persigue esta unidad. Se llama Frankenstein, el Prometeo moderno. También está sacado, hay referencias en el texto de estudio, ¿verdad?, que se los muestro acá, que es el que tienen ustedes, ¿verdad?, y que si no lo tienen lo pueden ir a buscar al colegio si no se lo entregaron ese día, o lo pueden bajar por internet. ¿Qué páginas para el segundo texto? Frankenstein, el Prometeo moderno. En la página 268 a la 271. Después tenemos también referencia ahí la página 279. Y finalmente la página 282 a la 283. Son referencias que te van a ayudar a entender mejor, ¿verdad?, este texto. ¿Ya? Ahí aparece. Y lo mismo que en el texto 1, hay una parte de desarrollo con lo mismo, tipo de texto, propósito, etcétera, etcétera. Y con 3 preguntas de comprensión, ya sea textual, inferencial y crítico valorativo. También exactamente de la misma estructura. Y finalmente termina la guía con un desafío de escritura. El año pasado ustedes también desarrollaron este tipo de ejercicio, ¿verdad? Sobre todo los controles de lectura. Siempre con la profesora Paulina colocábamos un desafío de lectura. Aquí tienes que responder, te voy a leer la pregunta. Imagínate que eres un escritor de la corriente romántica. Ya vas a saber las características del romanticismo. Tu editor te solicita escribir un microcuento. Nosotros los microcuentos justo los alcanzamos a trabajar. ¿Se acuerdan? Estábamos escribiendo para Santiago en 100 palabras y les recordé un poco lo que es un microcuento. Cuento breve, preciso, conciso, con un final abierto o inesperado. Entonces, te solicita escribir un microcuento con palabras claves de la corriente y que representan el sentir de todos los chilenos durante los últimos meses en las marchas. Vamos a asociar, ¿verdad?, la contingencia, ¿verdad?, con el periodo romántico. ¿Cómo lo harías? ¿Qué situaciones describirías en tu narración? ¿Qué recursos utilizarías para evidenciar el sentir de todos los chilenos? Esas preguntas, siempre antes de escribir hay que pensarlas, ¿ya? En este momento tienen harto tiempo, yo sé que no están en las mejores condiciones, pero tienen tiempo, ¿verdad?, cuando estén hacia aburridos. Esto lo pueden hacer, no se sienten a hacerlo de un viaje. Léanla. Traten de digerir bien el contenido. Para esto lo pueden hacer después de un rato, después de un día, después de 2 días, que vayan pensando. Cuando dice, ¿qué recursos utilizarías para evidenciar el sentir de todos los chilenos? ¿Y qué tipo de narrador utilizarías? Te invito a realizar el desafío. Mira,
Los narradores ustedes lo conocen, lo vas a hacer en primera persona, lo vas a hacer con un narrador omnisciente, lo vas a hacer con un narrador protagonista, lo vas a hacer con un narrador testigo. Aplica todos los conocimientos que tienes en relación a los tipos de narradores. Es abierto, tú lo puedes hacer, ¿verdad? De la forma que a ti te parezca más pertinente y más fácil, ¿ya? Ya, eso es en relación, ¿verdad?, a la guía. Me voy a ir arriba ahora para explicarte cuál es el objetivo de esta unidad. Aquí aparecen tres objetivos. Analizar las narraciones leídas para enriquecer su comprensión. Nos interesa mucho esa habilidad de la comprensión, es transversal en todas las asignaturas y va a ser transversal a lo largo de toda tu educación media. Es muy importante, ¿verdad?, que tú desarrolles esa habilidad de comprender lo que lees en todas estas instancias que te estoy explicando. Después, el objetivo de aprendizaje 7 dice: comprender la relevancia de las obras del romanticismo considerando sus características y el contexto en que se enmarcan. Ahí se acota, ¿verdad? Vamos a comprender un determinado momento histórico, un determinado momento literario, una determinada época, ¿verdad? Y lo importante de esto es si ese pensamiento se mantiene, se conserva, se ha modificado, etc. Finalmente, el objetivo de aprendizaje 12 dice: aplicar flexiblemente y creativamente las habilidades de escritura. Lo que te expliqué, ¿verdad?, en el desafío. Que puedas desarrollar la escritura. Hoy día nuestros jóvenes cada vez escriben menos. Entonces, ese es un factor muy importante, sobre todo, ¿verdad?, proyectándolo en toda tu educación media. Jóvenes, espero que haya sido útil. Les reitero todo mi afecto, todo mi cariño. Cuídense, estamos en épocas muy críticas y suerte. Y estamos en contacto. Un abrazo.